agregar casos de éxito que nosotros hayamos realizado, hayamos trabajado en algún proyecto que tú digas, mira, esta persona trabajó y empezó a tener este resultado. Por lo menos un ejemplo directo ya directamente sería con nosotros, igual conforme vayamos creciendo nos vamos a dar cuenta cómo sucede esto. Nosotros cuando empezamos y como todo con lo que ya sabemos en el mercado, algo que nos impresiona muchísimo es que nos han contactado clientes diciendo, ah, ustedes son los chicos de los videos. Sí, exactamente. Y eso nos da la gran oportunidad de que principalmente se conozca el nombre de la marca, segundo, se conozca el nombre de la persona y ahí podamos expandir muchísimo a las cosas que querramos hacer. Porque, por ejemplo, imagínense que para extrapolarlo de macro a micro, porque en este momento nosotros estamos en micro, expandiéndonos y creciendo, de macro imagínense que Jordan viene y empieza a decir la misma información que nosotros. Él, su empresa de marketing digital no tendría tanta relevancia como nosotros lo podemos llegar a tener. Por ende, el efecto es contrario. Él crea una marca y no la marca lo crea a él, como es básicamente nuestro proceso. Igual con cualquier persona puede suceder esto, por ejemplo, a restaurantes que hemos ido, a bares que hemos trabajado. Nosotros, principalmente, el 90% de marcas que hemos trabajado son marcas comerciales y como trabajamos mucho en la parte del SEO y la exposición de los individuos, por lo menos en Dubái nosotros teníamos un restaurante y este restaurante lo visitaban, qué sé yo, 50, 100 personas al mes. Nosotros empezamos a crecer esa marca comercial de este cliente y ya pasó de tener 150 personas al mes a tener ¿cuántas personas? Aproximadamente 4.500 personas mensuales empezaron a Y ir a ese eso, restaurante. y ahí ya la persona empezó a crecer demasiado su empresa, y esto fue en Dubái, cosa que es bastante complicado de hacer, y ya tiene la oportunidad de él como individuo, que miles de personas lo conozcan en esa ciudad, dándole una oportunidad de como marca personal crecer muchísimo más conjunto a su marca de empresa, que incluso a esa misma marca se le hizo un rebranding, lo cual le funcionó muchísimo mejor. Exacto. También podemos aplicarle las experiencias desde el punto de vista de Macao, como hemos empezado a hacer todo este medio ambiente. Y ha sido, yo creo que no solamente es la marca personal o la marca empresarial, sino también cómo la aplicas. O sea, cómo llevas esta marca a optimizarla de la mejor manera, lo que les hablaba de la consistencia, los colores, cuál es el storytelling detrás de esto. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en un emprendimiento que nosotros tenemos y es un bar-restaurante que tiene una historia detrás, que tiene un storytelling que marca cómo es la historia de Colombia, la historia de Latinoamérica, la historia de la caña de azúcar, la historia de todos estos elementos por detrás. Es importante las cosas que den un significado, que hagan que la gente sienta empatía o que sienta una conexión con tu marca, la forma en la que hay que abrazar los valores porque de cierta manera es lo que a todos nos une y es la manera en la que tú tienes como empresa de tal vez expresar lo que uno es como individuo también para poder conectar con los compradores, porque si no hay una conexión, si hay un desfase, si eres déspota o tal vez snob o eres elitista, no vas a tener este tipo de conexiones con las personas. Y pues todos tenemos que tener en cuenta de que el mercado es grande, las masas tenemos que llegar a ellas de cierta manera en la que pues estemos al mismo nivel porque pues nadie es más que nadie. Eso es lo que principalmente se intenta llegar como cuando quieres trabajar con todo el público. Somos de cierta manera. También hay otras marcas que se alejan de ese concepto y que quieren mantener el luxury, la exclusividad, el no ser asequible para todo el mundo, el ni siquiera hacer marketing normal. Estos son dos caminos totalmente distintos que tú puedes tomar. O sea, puedes tener una propaganda sobre el fútbol y sobre cosas muy coloquiales, hacer propagandas y solamente tener un storytelling de voz a voz de ciertas personas millonarias. Y las dos van a ser estrategias válidas. La cosa es que tienes que decidir por cuál te quieres ir tú y qué tipo de valores y qué tipo de historia está detrás de ella. Eso es lo importante de mantener. Exacto. Pero continuando con nuestra experiencia, pues sí, nosotros nos decidimos, en resumen, que realmente, bueno, aquí viene la parte complicada, porque crear una empresa o crear una exposición, primero vas a recibir una exposición, pero antes de recibirla es aceptar lo que tú estás dispuesto a hacer, cosa que a todos nosotros nos cuesta demasiado, y es que grabarte, hablar al aire, hacer cosas que no son muy coherentes, muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos cómo nos puede ayudar a eso. Y en nuestra experiencia eso fue muy difícil y lo que hicimos fue hablar de cosas que nos interesan. O sea, David habló de las cosas que le gusta acerca de videojuegos, cosas retro y muchas informaciones que él le consideraba experto en ese tema, cosa que yo no entiendo, no tengo ni idea. Y de mi parte yo hablaba de programas o cosas que utilizaba. Y ahí ya pude decidir
¿cuál me conviene un poco más? Que esto sería el siguiente punto.